a compartir una pequeña enseñanza con ustedes, que buscáramos en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y yo le he titulado a la enseñanza de esta noche: Dios se revela a los que le buscan. Dios se revela a los que le buscan. Es decir, que a los que no le buscan, no se revela, ¿verdad? Se revela a los que le buscan. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Me llama la atención esta historia. Me gusta mucho esta historia porque yo puedo ver cómo el Señor aquí intervino en una situación que estaba pasando en el pueblo de Israel. Hay muchos detalles después de esta historia, pero yo solo quiero enfocarme en un punto, y es el punto de la búsqueda de Dios. Dice el verso 3: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mire, en esta situación que se presenta en esta etapa en el pueblo de Israel, muestra que la palabra de Jehová escaseaba, es decir, no había revelación. Entonces dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esto nos da una idea de una sequedad espiritual. Amén. Estaba el pueblo, bueno, estamos hablando del sacerdote, es decir, del que oía la voz de Dios. Elí era el que tenía que oír la voz de Dios, pero ahí es donde escaseaba la palabra. Allí es donde escaseaba la revelación o la visión en aquellos días. Dice que no había visión con frecuencia. Esto me da la idea a mí que no hay un fluir de Dios, no hay un fuego encendido. Esto me da la idea a mí de frialdad, me da la idea a mí de conformismo. Usted ha leído en la palabra que dice que no nos debemos de conformar a este siglo, sino transformarnos. Amén. No debemos de conformarnos al mundo, porque muchos jóvenes se conforman al mundo, es decir, toman la forma del mundo. Muchos adultos también toman la forma del mundo, la manera de pensar del mundo, y entonces no hay revelación con frecuencia. Pero Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue hablando, Dios sigue revelando su palabra, Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo. Dios sigue existiendo en la iglesia, en el pueblo de Dios, en los que le buscan. Hay fuego en la presencia de Dios, pero el hecho de que usted no lo sienta o alguien no lo sienta no significa que no hay fuego de Dios. No hay lenguas. Alguien puede decir: yo no creo en las lenguas. Pues sí, pero eso no significa que no existan. Alguien puede decir: yo no creo en el bautismo con el Espíritu Santo, pero eso no significa que no existan. Entonces yo veo aquí una situación de frialdad espiritual, de conformismo. Elí ya estaba viejo, Elí estaba cansado probablemente, pero yo leo en la palabra de Dios que dice que aún en la vejez fructificaremos. Entonces no significa que porque Elí estaba viejo ya no tenía revelación, palabra con frecuencia, hermano. El que tiene oídos para oír, oiga esta noche. Y aconteció un día, verso 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Elí ya no veía en lo físico, en sus ojos físicos él ya no veía. Pero lo más triste no era eso, lo más triste era que Elí ya no veía con sus ojos espirituales. Lo más triste, hermano, es que un cristiano ya no tenga visión espiritual. Eso es lo más triste que puede haber. Porque nuestro Dios vive, dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso significa que Él sigue mostrando su poder, pero solo los que le buscan reciben la revelación.
Solo los que le buscan son cambiados. Solo los que le buscan son transformados. Solo los que le buscan. No se trata de llenar las iglesias, de ser creyente, de ser evangélico. No es ese el punto. El punto es estar en la presencia de Dios. Ese es el detalle, hermano. No es tanto que ya hay que cumplir el domingo, tengo que ir al culto y después me voy para la playa como muchos hacen. No es ese el punto. El punto es saber estar en la presencia de Dios. Ese es el centro de toda nuestra vida, hermano. No es tanto que no me pierdo ni un culto. No es eso. No es que me programaron para servir y yo tengo que estar ahí, porque algunos ni eso quieren. Se trata de ir más allá de lo que los demás hacen. Es demostrarle a Dios realmente nuestra adoración. Aquella mujer que quebró el bote de perfume de alabastro fue más allá de lo que los demás hicieron, hermano. Ella fue más allá de lo que los otros hicieron. Ella quebró ese valioso perfume porque ella dijo: Él es digno de esto y de más. Esto no es un desperdicio. Yo estoy ungiendo al Hijo de Dios. Esta mujer fue más allá de lo que los demás fueron. Hermano, no nos conformemos a este mundo. Vayamos más allá de lo que las otras congregaciones hacen. Vayamos más allá en la presencia de Dios. Busquemos su rostro más allá, porque nuestro Señor, hermano, quiere revelarse a los que le buscan. Pero tenemos que ir más allá de lo que los demás hablan o dicen. Y estoy hablando de los demás como creyentes, no como el mundo, sino como el creyente promedio. Verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde? Donde estaba el arca de Dios. Samuel estaba, hermano, en la posición correcta. Samuel estaba donde Dios habla. ¿Está usted donde Dios habla? ¿Está usted en la posición correcta? ¿Está usted esperando una palabra de Dios? ¿O acaso está pasando el tiempo? Porque aquí es bien bonito, ¿verdad? Ahí hay ventiladores, bien bonito es estar aquí. ¿O está realmente esperando y está con sus oídos espirituales abiertos, oyendo la voz de Dios a su corazón? Es más allá de lo que los demás hacen, hermano. No es incluso quejarse por lo que le toca hacer, sino ir más allá. La Biblia habla acerca de llevar la mía más allá, de cubrir al desnudo. Está hablando de ir más allá de lo que los demás hacen. Y entonces Samuel estaba ahí. Y antes dice que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Mire qué maravilloso, hermano. Samuel era un joven. Samuel era un joven. ¿Cuántos Samueles quisiera yo tener? Quisiera conocer. Jóvenes que realmente estén anhelando la palabra de Dios, la voz de Dios. O jóvenes que estén viendo quién les escribió en el Facebook o en los teléfonos. Él no estaba, en ese tiempo no tenía teléfono, ¿verdad? Pero él no estaba haciendo lo que los hijos de Elí hacían. Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres en el templo. Y Elí no los estorbaba. Elí solo medio le dijo que no es bueno hacer eso. Los hijos de Elí aún se comían los sacrificados a Jehová. Iban y pecaban. Y Elí no los estorbaba. Entonces la posición de Elí era una posición de frialdad, era una posición de que no me importa, era una posición de bueno, yo voy a ir a servir, ahí de todos modos hay que hacerlo. Es una posición, hermano, donde no hay pasión. Y yo pensaba en esto y yo decía, ¿cómo se le puede inyectar pasión a un creyente, pues? ¿Cómo se le puede inyectar pasión a un creyente, hermano? Dígame usted. Solo Dios puede atraernos a Él. Solo Dios puede tocar nuestro corazón. Solo Dios puede seducirnos a su presencia. Pero eso solo se logra en la presencia de Dios. No hay otra forma. Yo quisiera hacerlo. Yo quisiera trasladar pasión. O que vendieran pasión para Dios. Pero no se puede. Eso nace del corazón.
Eso nace de la entrega, eso nace de la búsqueda, eso nace de cerrar la puerta y estar en la presencia de Dios. De ahí nace la pasión, hermano. No la podemos hacer. Hagamos una actividad de jóvenes para que los jóvenes vengan, ¿verdad? Y que haya básquet y fútbol. Y los jóvenes van a venir, no van a venir a la presencia de Dios así. Solo en la presencia de Dios. Solo en oración, solo con una búsqueda sincera del rostro de Dios puede haber pasión. No se puede despertar de otra manera. Es una decisión. Es una decisión que uno toma. Voy a buscar al Señor. No estoy hablando, y repito, porque el Señor me ponía esta palabra, no estoy hablando de que no dejo de congregarme. No, voy más allá que eso. Eso es necesario hacerlo, pero yo estoy yendo más allá que eso. Yo estoy yendo al nivel de la dependencia, al nivel de la adoración, al nivel de tocar el corazón de Dios. Eso es más. Eso es más que congregarse, hermano. Congregarse solo es una parte de nuestra vida, pero hay más de Dios para nosotros. Hay más de su presencia, hay más de su espíritu, hay más, hermano. Hay dones, hermano, que están disponibles para su pueblo, pero solo los que lo buscan lo logran. Solo los valientes arrebatan el reino. Si ni aún para congregarse hay ganas, ya no digamos para buscar a Dios. Es mucho más que eso. Samuel estaba en la posición correcta y dice que él, corriendo luego al versículo 5, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, porque Samuel tenía que ser entrenado para oír a Dios. Mira, hermano, oír a Dios requiere entrenamiento. Requiere haber estado en la presencia de Dios, porque si no, usted no va a oír a Dios hablar. Samuel estaba siendo entrenado para ser el profeta que iba a llevar palabra al pueblo. Entonces Dios estaba tratando con Samuel, hablándole una y otra vez. No sé cuántas veces Dios le ha hablado a usted, y quizás una y otra vez. Porque Dios habla, hermano, y Dios está continuamente atrayéndonos a Él. Lo que pasa es que nosotros somos los que no obedecemos la voz de Dios. Pero Él sigue hablando a su pueblo a través de su palabra. Luego dice, y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, porque Samuel estaba en un proceso inicial del ministerio de profeta que él iba a tener, tremendo. Entonces Dios prepara a sus hijos para lo que Él va a hacer con nosotros, amén. Entonces, pero esa preparación, hermano, se logra en la presencia de Dios. Porque usted no puede dar lo que no tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que dar lo que tenemos de Dios. Si nosotros no estamos en la presencia de Dios, no vamos a poder dar. Recuerda aquellos discípulos que no pudieron echar aquel demonio de aquel niño. Estos discípulos no pudieron, estaban tratando, pero cuando Jesús viene, le revela y le dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces Jesús les estaba mostrando a los discípulos que ellos tenían que estar en la presencia de Dios para poder dar lo que tienen. Ellos probablemente estaban en oración, pero no al nivel que se requería, porque hay veces, hermano, tenemos la lucha, puede ser tan fuerte que necesitamos estar más en la presencia de Dios. Cuando, por ejemplo, hay una enfermedad y la persona le dice: usted tiene que tomar esta pastilla tal día, a tal hora, dependiendo del caso, así es la medicina. Y sabe usted que la palabra de Dios es medicina. Entonces depende del caso, así va a necesitar palabra. Porque algunos solo se conforman con el mensaje del domingo y ese les va a ayudar hasta el otro domingo.
Pero no, Dios quiere revelarnos continuamente su palabra y quiere que nosotros oigamos su voz a cada instante. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ay, le cayó, ¿verdad? A Elí, Jehová, ¿verdad? Porque Elí ya estaba tan así que no había entendido la primera ni la segunda, hasta la tercera entendió Elí. Es Jehová el que te está llamando, ¿verdad? Elí ya tenía experiencia en cuanto a la voz de Dios. Elí incluso dio palabra a Ana, le dijo que iba a tener al hijo y así fue. Elí daba una que otra palabrita por ahí, ¿verdad? Porque él ya estaba en ese nivel de recibir de Dios, pero él llegó a tal grado que probablemente se hastió o se cansó y ya no quiso buscar a Dios, porque sabe, buscar a Dios requiere diligencia, requiere que apague el televisor para ir a orar, requiere que ponga disciplina. Y entonces a veces no queremos trabajar en esas áreas espirituales en las cuales tenemos que trabajar para subir a otro nivel, porque nos conformamos al nivel en el cual estamos. No, si yo llego a la iglesia, no, si yo me congrego, pero ¿cuántos dones tiene? No, pues sí, solo don fulano me llamo, pero estamos hablando de los dones del Espíritu. ¿Cuántos tiene? ¿Qué más hay de Dios en usted? No, pues sí, es que hay que buscar. Hay que buscar más de Dios. Uno se conforma a lo que tiene de Dios, pero hay más de Dios, hermano, para nosotros. En la medida que nosotros buscamos, en esa medida nosotros vamos a tener, porque al que tiene le será dado más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, porque no lo valora, porque no lo aprecia. Puede hacer algo, tiene una habilidad, pero lo ha dejado de lado, no le ha puesto pasión al asunto, pues se le va a quitar. Y aunque no digan amén, es así. Y se le va a dar al que no tiene la habilidad, probablemente la llegue a tener por la pasión que tiene por Dios. Porque Dios, hermano, abre camino donde no lo hay. Él puede levantar a cualquiera del polvo y lo sienta con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Porque para Él no hay nada imposible. Dice la palabra que Él levanta al humilde y al altivo mira de lejos. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada difícil en nuestra incapacidad. Él se perfecciona. En nuestra debilidad Él se engrandece, hermano. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los poderosos. No somos nada. No tenemos dinero. No tenemos grandes recursos. Pero mi Dios es poderoso para abrir camino donde no lo hay. Porque Él no se deleita, hermano, en la fuerza del hombre. Él es el Todopoderoso. Y cuando nuestra confianza está puesta en Él, hermano, cosas grandes suceden. Entonces Él entendió que Dios llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel ya estaba listo para oír la palabra. Samuel no fue aquel joven que, ¿cómo? ¿Que Dios me va a hablar? Ay, no, yo esto no me gusta. No, Samuel obedeció la voz de Elí y se paró y escuchó la voz de Dios. Yo creo que Samuel anhelaba la voz de Dios, anhelaba servir a Dios en su juventud, porque él fue llevado ahí, ¿verdad? Desde pequeño a crecer en el templo. La mamá hizo un voto a Dios y cumplió ese voto, y Dios le dio más hijos a ella siendo estéril. Vea cómo Dios obra, y respaldó la vida de Samuel sirviendo al Señor. Y entonces Samuel ya oye la voz de Dios, ¿verdad? Y le dice: tu siervo oye. Verso 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Mire, Dios le da una palabra fuerte a Samuel, y fue la primera palabra. O sea, ¿cómo preparó Dios a Samuel a tal grado que le dio una palabra fuerte? Pues no le dijo: yo amo a Elí, ¿verdad? Y ay, Elí es mi amado. No, le vino juicio a Elí.
a causa de no haber ordenado su camino. Porque en el capítulo anterior dice que Dios honra a los que le honran. A los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí verso 11, haré una cosa en Israel. Verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Mire, hermano, qué tremendo. No podía ser expiado lo que Dios ya había hablado. No podía ser quitado, aunque Elí ofrendara, aunque Elí se volviera, ya no, porque él tuvo la oportunidad. Se nos habla la palabra, se nos dice, ordenen la casa, y uno está ahí, ¿verdad? Que no oye, y Dios ya habló. Dios ya dijo, mire, hermano, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. El juicio no va a empezar en el mundo, el juicio va a empezar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ordenar nuestra vida, tenemos que ordenar nuestra familia, tenemos que hacer los cambios, los ajustes necesarios que hay que hacerlos ya. No, que hay mañana, no, el otro año, ay, vamos a arreglar todo esto, porque esto de las películas que veo aquí, que bien raras vemos, el otro año vamos a dejar de verlas. Y ahí están viendo cosas que no deberían de ver. Y ahí están permitiendo en la casa cosas que no se deberían de permitir ya como creyentes, al nivel en el que estamos, hermano. Como dijo el pastor, a los 20 años que tenemos, ya no se deberían de tener. Porque como iglesia ya maduramos a una etapa diferente, una etapa donde Dios ya nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Y luego dice, verso 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Vea, Elí seguía haciendo las cosas por rutina, ¿verdad? En su ministerio se hacen las cosas porque hay que hacerlas. Por rutina muchas veces. La gente sirve porque está programada en un determinado ministerio. Porque ni modo, ¿verdad? No llegó el otro y me toca a mí. Y se quejan porque solo a él les toca. Entonces llegamos a un punto donde ya no se hacen las cosas por amor. Donde ya no se hacen las cosas porque yo quiero hacerlas. Porque yo amo al Señor, yo quiero que me pongan. Sino al contrario, otra vez me pusieron a mí, qué barbaridad, solo a mí me ponen. A la hermana aquella no la ponen, pero el privilegio es suyo. El privilegio es suyo. El privilegio es nuestro. Servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermano, es un gran privilegio. Es un gran honor servir a Dios, hermano. Si un presidente le pidiera a usted que fuera y le ayudara, yo le aseguro que fuera un gran honor para usted. Ahora, como no vemos a Dios, entonces nosotros nos quejamos, pero caemos en la posición de Elí. Elí llegó, abrió las puertas allí como normal, ¿verdad? Y Samuel temía descubrir la visión a Elí porque era una palabra fuerte. Entonces Samuel estaba, me imagino ahí, ¿verdad? Con temor de decirle a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Elí sabía que algo había Dios hablado con Samuel. Elí estaba como, revélame entonces pues lo que te dijo. Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Siguiente verso 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces esta historia, hermano, en esta parte de la vida de Samuel nos muestra un joven. Nos muestra un joven temeroso de Dios. Nos muestra un joven que anhela oír a Dios. Entonces, si hay jóvenes aquí, de hecho lo hay, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo está en la presencia de Dios? ¿Acaso ese tiempo en la presencia de Dios es mayor que el que ocupa en otras cosas?
o es menor o es el tiempo que le sobra para estar en la presencia de Dios. En la medida que estamos en la presencia de Dios, eso es lo que tenemos, hermano. Eso es lo que usted posee. Eso es lo que usted tiene. Si su presencia, si estar en la presencia de Dios en su vida son 10 minutos a la semana, eso es lo que usted tiene. Eso es lo que usted tiene para dar. Y ahora pregúntese si con esos 10 minutos podrá usted poner manos sobre los enfermos de cáncer y sanarán. Si con esos 10 minutos podrá echar usted fuera demonios de las personas. ¿O se necesitará más tiempo para estar en la presencia de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que nos conformamos al mundo. Nos conformamos y decimos Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Pero Dios también es celoso. Dios también es fuego consumidor. Y entonces, hermano, cuando yo estudiaba sobre esto de buscar el rostro de Dios, entonces yo me hacía la pregunta, buscar el rostro de Dios, imagínense, buscar el rostro de Dios. Eso no es cosa fácil, hermano. Yo no le estoy diciendo que busque su cuaderno, que busque algo que se le ha perdido. Yo estoy hablando de niveles de buscar el rostro de Dios. No, si lo que se conforma es buscar el diario para leerlo en el día. Lo que se conforma también es buscar el repuesto que le hace falta al carro. Pero estoy hablando de buscar el rostro de Dios. Y esto, hermanos, son niveles espirituales donde nosotros tenemos que crecer y caminar y decir, yo voy a buscarte, Señor, porque no es fácil encontrar a Dios. Porque Dios pareciera que se esconde, ¿verdad? De repente y usted no lo halla. Pero Dios quiere ser hallado por los que le buscan. Dios no es alguien que va a estar ahí, ¿verdad? Y bien rápido, si aquí está Dios. No, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Constantemente, insaciablemente, buscando el rostro de Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿cuándo es que buscamos a Dios? Pues, ¿cuándo es que usted dice, se determina hoy por la noche o un día y dice, yo voy a buscar a Dios? De verdad lo voy a buscar. Y entonces, hermano, eso me hacía a mí la idea de cuando hay hambre. Cuando uno tiene hambre, bueno, yo he oído casos, yo nunca he hecho eso, pero he oído casos que gente se levanta de la cama y va a comer. Yo nunca he hecho eso, porque yo ceno tranquila y me acuesto, ya nunca me da hambre hasta el siguiente día, hasta el desayuno, ¿verdad? Pero yo de que me levante a buscar comida nunca lo he hecho. Pero he oído casos de gente que dice tengo hambre y se levantan, hermano, y van a la refri, sacan y hacen su sándwich ahí y se lo comen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo ellos buscaron la comida? ¿Cuándo? Cuando tuvieron hambre. Y entonces yo entendía, entonces es que no buscamos a Dios como deberíamos porque no hay hambre. Y entonces, ¿cuándo es que no hay hambre, hermano? ¿Cuándo es que uno no tiene hambre de Dios? Cuando está saciado de otras cosas. Cuando hasta los ojos le quedaron rojos de ver la película. ¿Qué hambre de Dios va a tener? La madrugada terminó la película, 1 de la mañana. ¿Qué hambre de Dios va a tener si lo que tiene es sueño en la carne? Y no dicen amén. Yo sé que no dicen amén, pero gloria a Dios que no digan amén. Porque el hambre de Dios es lo que nos mueve a buscar a Dios. Entonces yo decía, ¿cómo hago que esta gente tenga hambre? Que el pueblo tenga hambre. Es algo personal. Es una búsqueda, es una decisión. Es una decisión. Mire, Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué va a hacer el Señor? Cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que se hace en una cena, hermano? Lo que se hace en una cena es platicar, ¿verdad? Es tener comunión con las personas. La cena es el mejor momento donde quizás del día, porque trabajando y todo, no hay lugar para reunirse como familia, pero en la cena logramos la comunión y Jesús habla acerca de tener comunión con nosotros si abrimos la puerta, y esa puerta sería la puerta del hambre por Él. El deseo, el anhelo de estar con el Señor, hermano, eso es algo personal. El desear a Dios es
algo que nace del Espíritu. No va a nacer porque se lo digan, no, va a nacer porque realmente yo lo necesito. Yo quiero más de Dios, yo quiero más de su presencia, yo quiero más porque dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En la presencia de Dios usted no va a encontrar amargura. En la presencia de Dios usted no va a encontrar odio. En la presencia de Dios usted no va a encontrar injusticia. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces es deleitosa la presencia de Dios, no es gravosa. No es un Dios déspota, no es un Dios, vas allá venir, ¿verdad? Va, te voy a dar con el cincho, pues vas a acercar. No tenemos un Dios así, hermano. Él es un Padre de misericordia que se deleita en hacer misericordia. Y entonces encontramos, hermano, otro caso. Aquí rápidamente vayámonos a Juan 4. Y encuentro otro caso aquí de la mujer samaritana. Verso 13 de Juan 4. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es decir, estaba hablando del agua física. Mire, hermano, todas las cosas que aquí hay en el mundo, lo físico, todo se acaba. Toma agua, uno va a volver a tener sed, come, mañana yo se le aseguro que usted va a volver a almorzar. Y así es la vida. Entonces le dice: esta agua, esta no es la agua, esta no es la agua verdadera, pues. Esto no es lo que te va a calmar la sed. Lo que realmente, hermano, calma la sed es la presencia de Dios. Es lo único. No hay nadie más que pueda llenar el vacío que hay en una persona. Solo Dios puede llenarlo. Solo Dios puede satisfacer el alma. Solo Dios puede hacerlo. Y entonces, hermano, esta mujer, el Señor habla con ella, ¿verdad? El verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él está hablando de gozo, hermano. Él está hablando de que cuando uno tiene a Dios, sin dinero puede estar, hermano, pero hay gozo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces él estaba yendo a otro nivel de las experiencias naturales, que yo quisiera conocer allá, que yo quisiera manejar este carro, que yo ese reloj del que yo quiero. No, esas son cosas tan bajas para hablar y compararlo con la presencia de Dios. Es tan bajo, hermano. Es tan bajo lo material comparado con el Dios Altísimo, con el único que hace maravilla. No se compara la belleza. Porque su belleza es inexplicable, es algo precioso, hermano. Nosotros no, si es futbolista, es bueno. Vieras cómo metió el gol, así le hizo y bueno ese gol. Bajo. No, es que no has comido ese sorbete te va a dejar bajo. No has conocido a ese muchacho sí, mira, bajo. Solo Él es el único que puede saciar la sed, el hambre, el deseo para ser llenados por Él. La mujer le dijo: Señor, mire, esta mujer tenía sed, esta mujer quería más, porque el Señor sabe quién quiere más y quién quiere menos, y quién ya no quiere, y otros que ya se quieren ir de la iglesia. Dios conoce los corazones, hermano. Dios sabe determinar el hambre que tenemos por Él. A Él no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y no podemos: Señor, yo te anhelo más que la vida, Señor. Ay, qué tarde ya, qué barbaridad. Más que todo te anhelo, y van a cantar otro. Ay, y no lo anhela, pues. Si lo anhela, entonces, hermano, démosle más, ¿verdad? Y cantemos más, adoremos más al Señor. Pero estamos limitados en nuestra mente. Yo pensaba, hay un, ¿cómo se llama? Un rockero que se sacó un ojo en un concierto de rock. O sea, yo digo, llegar al punto de sacarse un ojo es locura, pues. Pero han llegado a extremos como esos, hermano. Y nosotros no estamos dispuestos a estar de pie, porque ya nos duelen las piernas. Ay, que viera que aquí me truena.
Y es un momento el que pasamos en su presencia. Quizás Dios ya va a hablar cuando dejamos de presionar en el reino. Yo he recibido palabras para algunos de ustedes que a su momento yo voy a dárselas, porque Dios está hablando continuamente, hermano. Y Dios está trayendo a sus hijos hacia su presencia. Y esta mujer tenía hambre, mire, le dice, dame esa agua, le dice. No, está bueno, pues, porque si me das esa agua, yo ya no, ¿qué voy a estar viniendo yo a este pozo ya? Ya no voy a tener sed. Ella lo vio en la cuestión física. Esa agua debe ser algo bien poderosa, ¿verdad? Porque con esa agua no voy a tener sed. Yo recuerdo una comida que le dieron a Elías y ya no comió 40 días cuando el ángel le cocinó a él. Imagínese Dios las cosas que hace, hermano. Puede quitarle el hambre físico y de tanto que usted busca de Dios que hasta se le olvida la comida. Que fuera así, ¿verdad? Fuera bueno. Yo creo que fuera bueno. Luego le dice, dame esa agua. Yo no quiero ya venir aquí, porque probablemente esa mujer, hermano, había llegado a ese pozo un día, otro día. Ella estaba cansada, estaba aburrida. Yo no sé cuántos están aburridos ya de la vida que llevan, porque no han ido a la presencia de Dios a recibir de Él más. Y entonces están cansados de la vida religiosa, porque la vida religiosa cansa, la vida religiosa carga, la vida religiosa, hermano, que llega al hastío. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, no hay vida religiosa. Ahí está la vida de Dios, hermano. Ahí está la fuente de agua que salta para vida eterna. Es un nivel diferente el que yo estoy hablando esta noche. No le estoy hablando de que sea fiel en su ministerio. No le estoy hablando de que sea fiel al calendario que le dan. No, le estoy hablando de estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto se necesita esto, hermano? Mire, Jesús le habla a esta mujer. Esta mujer estaba hambrienta. Esta mujer quería más de Dios. Esta mujer no andaba buscando con quién casarse. Sí, eso estaba buscando. Pero en realidad ella estaba buscando algo más. Porque le dice, llama a tu marido. Le dijo. Y entonces ella se turba ahí, ¿verdad? Porque le dice que no tiene marido. 5 has tenido, y el que tenés no es tuyo, le dijo. Y empezó la mujer, 1, 2, es cierto, va. 5, le salió la cuenta. ¿Por qué? Porque esta mujer buscaba a la persona ideal. Esta mujer pensó que ese hombre que venía para ella, dijo, es que el otro me salió torcido, pero este sí me va a salir bueno. Y venía el otro defectuoso también. Se fue quizás a saber, no es qué pasó con tantas personas ahí. Vino el otro y ella pensó, con este sí la voy a hacer, porque este sí es más alto, más así camina, con este sí la voy a hacer. 3, nada. El cuarto quizás tenía, mire, con este sí la voy a hacer, porque este me va a ayudar a comprar más cántaros, ¿verdad? Y voy a tener más pisto. Nada. Porque nadie se compara al amor del Señor, hermano. Ningún amor puede llenar lo que Dios puede llenar. Y entonces nos limitamos a la persona, a lo que la persona puede hacer. No, hermano, necesitamos de Dios, necesitamos del poder de Dios, necesitamos la fuente de agua viva que calme la sed. Ya no vamos a estar corriendo por doctrinas diferentes. Ya no, allá que están hablando de prosperidad. Bien bueno se ponen los cultos allá. ¿A dónde? Allá por la avenida no sé qué. Allá van allá, a la avenida no sé qué. No, es que hay una campaña allá. Va a estar buena y allá va. No, ya no va a tener sed. ¿Por qué? Porque usted sabe dónde encontrarlo a Él. Usted sabe que allí en su lugar secreto, ahí está Él, ahí está esperándolo Él. Ahí tendrás el encuentro con su amado. Ahí tendrá los tiempos de refrigerio. Ahí será donde Dios le va a hablar, hermano. Ahí será donde usted va a ser transformado y usted va a ver la vida diferente. Usted va a tener misericordia. Usted va a ser una persona que anda en justicia. Solo en la presencia de Dios. Porque fuera de la presencia de Dios nosotros vemos injusticias.
y que aquel no hizo eso y el otro no hizo aquello. Pero cuando usted viene de la presencia de Dios, ya no le importa. Usted sufre el agravio. Usted sufre el agravio. Mire, ya hablaron de usted. Gloria a Dios. ¿Qué voy a hacer? No se venga. Ya no hay eso en usted porque murió allí. Porque murió. Nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios y cuando decimos quiero ver tu rostro, hermano, eso es ser transformados. Eso es ser cambiados. Eso es ver la vida diferente a como la vemos. Pero solo es allí en la presencia de Dios. Solo es ahí cuando esta mujer entiende que esa agua que Él le va a dar, no tendrá ella necesidad de más agua. Verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, Jesús le revela la vida de esta mujer. Y eso solo Dios lo hace, hermano, a través de su espíritu. Él revela la vida de esta mujer y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer traía enseñanzas humanas quizás, o que le habían enseñado a ella, ¿verdad? A veces traemos cuestiones humanas, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con el Todopoderoso, con el Dios grande y fuerte. Entonces, hermano, esas cuestiones dejan de ser, porque nosotros traemos nuestros argumentos. Pues sí, Señor, yo le dije eso porque Él me dijo esto. Pues sí, yo no lo perdono porque pues sí, tanto que me ha hecho. Pero en la presencia de Dios esos argumentos no valen. No valen, porque Él le va a decir: perdona 70 veces 7. Y entonces, hermano, ahí nos quedamos cortos en nuestros argumentos. Y esta mujer estaba con su argumento. Es que eso es lo que nos han enseñado. Pero Jesús le dijo en el verso 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y entonces yo encuentro esta verdad. Cuando Jesús habla con esta mujer, la introduce a la adoración, hermano. La introduce a la verdadera adoración. ¿Qué significa eso? Que Jesús está mostrándole que los que adoran al Señor son los que tocan su corazón. Los que adoran al Señor son los que obtienen de Dios la revelación. Los que adoran a Dios son los que están en la presencia de Dios. Estos son los que realmente reciben de Dios, hermano. Y no estoy hablando de cantar cantos, estoy hablando de adorarle a Él desde lo más profundo de su corazón. Exaltarle y decirle: cuán hermoso eres tú, Señor. Tú me amaste primero, tú diste tu vida por mí. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, castillo mío. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Yo voy a servirte, yo voy a honrarte. Estoy hablando de algo que nace del corazón. Buscar el rostro de Dios, hermano, no es cosa fácil. Buscar el rostro de Dios no es algo rápido que vamos a hacer, es un proceso. Que probablemente Dios, la primera vez que usted ora no pasó nada, la segunda vez quizás no pasó nada, la tercera vez no pasó nada, pero quizás en la cuarta, hermano, algo empiece a pasar. Esos momentos de adoración, algo empiece a fluir ahí, hermano, y usted empieza a meterse en esa atmósfera espiritual que no es nada que ver con lo religioso. Nada que ver con lo programado, es algo que fluye de su corazón. Pero es necesario ir una vez, es necesario ir otra vez, es necesario anhelarlo a Él, es necesario pagar el precio por tener de Dios. Recuerda a Jacob, Jacob peleó con el ángel, Jacob peleó por su bendición. ¿Acaso usted está peleando por su bendición? ¿Está peleando por más de Dios en su vida? ¿O se ha conformado a lo que tiene, a lo que sabe, a lo que puede hacer? Hay más de Dios para nosotros. Y ya el tiempo creo que se me acabó, pero yo tenía más. Porque hay más de Dios siempre, hermano. Porque Dios es un Dios que da y en abundancia.
porque Él es fiel. Entonces buscar el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Es cuando nos decidimos, es cuando hay hambre. Pero lo principal de buscar el rostro de Dios, ¿sabe qué es? De buscar a Dios, ¿sabe qué es? Hallarlo. Hallarlo. Porque si usted busca algo, ¿cuál es su objetivo? Hallarlo. Ni modo que esté buscando, no lo hallé. Ay, no, usted hasta que lo encuentra, pues. Está tranquilo, quizás ni se acuesta hasta que encuentra aquel lapicero que andaba buscando. ¿Cuál es el objetivo de buscar a Dios? Hallarlo. Y hermano, si en algo nos vamos a gloriar, es en conocer a Jehová. Allá no van a llamarlo por su profesión. Dios no va a llamar, ¿verdad? Vamos a llamar aquí a los doctores. No. Dios va a llamar a los adoradores, a los que estuvieron ahí adorándole. Aunque la respuesta no venía, aunque la respuesta que usted anhelaba nunca llegó, quizás nunca llegó, y usted clamó y usted oró por aquello y nunca llegó, pero usted llegó al cielo y usted fue semejante a Dios y usted caminó en amor. Entonces Dios logró su objetivo. Tal vez la respuesta no llegó, pero usted ahora es diferente a causa de haber estado en la presencia de Dios. Porque no siempre las cosas salen como uno quisiera, pero salen a la manera de Dios. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero